Yo les pido por favor que vayamos al primer libro de Samuel. Y vamos por el capítulo 9. Es largo, son 27 versos. Entonces, lo voy a leer de una vez. Traten de mantenerlo ahí, de ejercitar, de tener lo que vamos a ir viendo para poder ir recordando, porque voy a ir exponiéndolo así. Solo lo voy a leer esta vez, mis hermanos. Voy a leer uno que otro pasaje y voy a comenzar a exponer la palabra. Entonces, leo la palabra del Señor para ustedes. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bercat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate, ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daría al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Y respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo:
he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate, para que te despida. Y luego que se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Bueno, luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Es largo, mis hermanos, el texto. El hermano Paul Smalley, espero hayan puesto mucha atención a este pasaje, mis hermanos. Quiero que capten que cuando vayamos viendo la exposición, el estudio de este pasaje, ustedes van a notar que hay algo ahí. Una doctrina que nosotros confesamos y creemos. Bíblica que confesamos y nosotros creemos. Dice el hermano Paul Smalley, hablando de las obras de la providencia. Ya les di ya les dije todo. Dice el hermano Paul Smalley, hablando de las obras de la providencia. Dice, Esther es el único libro de la Biblia que nunca menciona a Dios por su nombre. No contiene relatos de milagros ni profecías. Nunca se dice explícitamente que sus personajes oren. La razón es misteriosa, pero el silencio es ensordecedor. Además, dice el hermano, el libro relata cómo el pueblo de Dios se enfrentó al exterminio por parte del malvado Amán. El libro enfrenta al lector con una pregunta: ¿dónde está Dios? La respuesta que encontramos en Esther es que Dios sigue obrando aun cuando está en silencio. Silenciosamente colocó a Esther como reina para que pudiera liberar a Israel. Como dijo su primo Mardoqueo, la salvación vendrá para los judíos de alguna parte. Y quién sabe, como dijo él en Esther 4:14, y quién sabe si no has venido al reino para aún este tiempo. O sea, y sí, quién sabe si más bien Dios te está poniendo para liberar a Israel en este tiempo preciso. Estas palabras movieron a Esther a actuar con resuelta convicción en favor de sus parientes. Como observó, dice Brian Gregory, ella no sabía que justo antes de hacer su valiente llamamiento al rey, este había pasado una noche en vela leyendo las crónicas reales y había descubierto que Mardoqueo nunca había recibido una recompensa por salvar la vida del rey. ¿Qué coincidencia? No, providencia. En los irónicos acontecimientos que siguieron, porque sigue hablando el hermano Paul Smalley, lo de coincidencia y providencia es mío. En los irónicos acontecimientos que siguieron, Amán se vio obligado a honrar a Mardoqueo y luego fue ahorcado en la horca que él mismo había preparado para la ejecución de Mardoqueo. Los acontecimientos que amenazaban con aniquilar a los judíos se convirtieron en una victoria total sobre sus enemigos. Otra vez, ¿qué coincidencia? No, providencia. Dios está conduciendo cada una de esas cosas para que se haga su plan perfecto. Pero ahora, ¿qué es la providencia de Dios? Nuestra confesión en el capítulo 5 nos dice qué creemos nosotros de la providencia divina de Dios. Leo para ustedes lo que dice el párrafo 1. Comienza así, dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, a la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Ahora lo resumo. La obra de Dios, mis hermanos, la obra de la providencia es: Dios ejecuta su decreto en la historia mediante la preservación, controlando todo, dirigiendo las criaturas, dirigiendo las cosas, las acciones de estas con el fin de lograr algo. En la providencia, Dios ejerce su omnipotencia según su sabiduría y bondad. O sea, lo que va a hacer es sabio, nada lo va a detener porque Él es todopoderoso, lo va a hacer perfectamente, y el fin es darse gloria y cuidar de su pueblo. Ahora, el decreto.
El decreto, ¿qué es esto de decreto? Que Dios decreta algo y usa la providencia para llegar a esto. Bueno, el decreto, mis hermanos, es el plan soberano de Dios sobre todo lo que va a suceder. Dios ya ha decretado las cosas, pero para que esas cosas sucedan, Él va a conducir toda, va a utilizar su creación porque es de Él y va a utilizar todo a los hombres, a las criaturas, sin ser autor de pecado, para que cumplan su decreto santo y divino. Entonces, vean, mis hermanos, que todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que pasa, de ninguna manera es por coincidencia, nada de lo que pasa es por el azar, nada es mera casualidad, o como decimos nosotros, nada pasó por chiripa. Y por eso, mis hermanos, es que empecé con esta introducción de Esther, donde nosotros vemos la providencia de Dios, Dios conduciendo todo. Precisamente estaba leyendo el rey esos archivos reales. Y que Esther iba a presentarse al siguiente. Dios había conducido todo eso. Si se hubiera planeado, no se hace. Dios estaba orquestando cada una de esas cosas. Ahora, lo que leímos nosotros en Samuel, mis hermanos, igual, que se le pierdan, Dios va a poner un rey que pidió Israel, y que se pierdan unos asnos o asnas, para así usar esto el Señor y llevar a Saúl a que se encuentre con Samuel. Todo lo que estamos viendo, la mano del Señor dirigiendo todo, toda y cada una de las cosas de su creación para ese fin específico, para cumplir lo que Dios quiere que se cumpla. O sea, mis hermanos, que lo que acabamos de leer nosotros en el capítulo 9, de ninguna manera está ocurriendo por el azar. Mira qué curioso, en el mero momento que están llegando, están viniendo las mujeres y les dicen dónde está Samuel, y precisamente cuando están entrando a la ciudad, está llegando el Samuel. Ay, mira, se le tuvieron que perder esas almas y que se fueran por esas ciudades en específico para que de repente aparecieran en Suf, que curiosamente es una ciudad, y ahí está Ramá. ¿Quién vivía en Ramá? Samuel. Nada, absolutamente nada de lo que pasó acá ocurrió por el azar. Dios, el gobernador de todos, sobre su creación, Él es el gobernador del tiempo, de los animales, las plantas, de la vida humana, sobre todo, es el que está conduciendo a esto. Y es también el gobernador de su pueblo Israel, y aun cuando han rechazado al Señor, pidiendo un rey, como las demás naciones, eso no se ha escapado del control divino y soberano de Dios. Israel pide un rey y Dios les está dando un rey. Que sí, será alguien que los proteja, pero que a la postre, mis hermanos, también va a servir como una vara de juicio para Israel. Comencemos entonces, mis hermanos, viendo varios puntos. Y ya que, como les he repetido varias veces, este es un pasaje largo, primero nosotros encontramos en los versos 1 y 2 la genealogía de Saúl. La genealogía de Saúl. De hecho, nosotros a partir del 9 hasta el 15 vamos a estar viendo a Saulito. Tenemos a Saulito aquí, es el que vamos a estar viendo en estos capítulos. Vamos a tener la historia de Saúl. Tenemos una genealogía en los versos 1 y 2 de 6 generaciones y nos introducen a Saúl. Mis hermanos, lo que hemos pasado por jueces, nosotros podemos recordar qué fue lo que pasó con la tribu de Benjamín. Ahorita vamos a ahondar un poquito más ahí. Pero esta tribu casi queda exterminada por completo en una guerra civil, según Jueces 20. Lo pueden leer en sus casas. Pero aquí vemos que esta familia quedó como sobreviviente. Aquí está un benjamita. ¿Se acuerdan? Ellos tenían que ir a robar mujeres. No le vamos a dar a las hijas de Israel. Esta gente es terrible, esta gente es mala. No le voy a dar a mi hija. Vayan y roben mujeres. Fueron a robar mujeres. No salían ahí, las mujeres las agarraban. Y así fue que esta tribu permaneció. Nos habla, mis hermanos, de que Cis era un hombre rico. Cuando dice valeroso, la palabra en el hebreo ahí, gracias a Dios por los diccionarios, yo no sé hebreo, pero los diccionarios, respetado, un hombre millonario, un hombre que vivía bien, y como lo dice también la Nueva Versión Internacional. Ese relato, mis hermanos, nos dice que Saúl, al ser hijo de Cis, viene de una buena familia, una familia acomodada, ¿verdad? Una familia respetada, ¿verdad? Pudiente, de la tribu de Benjamín. Tenemos a Saúl. Y nos describen a Saúl de una manera que nos quedamos impresionados. Son cosas que hasta el día de hoy impresionan y le llaman la atención a uno y que destacan. Era guapísimo. Saúl era guapísimo. Y además era alto. Uno se queda ahí, mis hermanos, y yo decía, mira, alto. Aquí los más altos que nosotros tenemos es Joan y Davidito.
O sea, Joan es como aquí, Davidcito es como hasta aquí. Ahora imagínense el hombro, que Joan y Davidcito le lleguen a alguien a un hombro, al hombro, ¿verdad? Es un hombre muy alto, es un hombre que destaca. Ese, mis hermanos, es el rey que ellos querían, alguien que se viera fornido, o sea, que se viera bien, como un campeón de esos que presentaban antes los guerreros. Mírelo, aquí está, grande, fuerte. Físicamente ese es el líder que necesita Israel, sí, ese es. Hay muchas cosas, mis hermanos, que a mí me parecieron curiosas aquí. Yo me ponía a pensar, donde usted lee en la Biblia que se habla de estatura, por ejemplo, se habla aquí de que Saúl es alto, pero por lo general, mis hermanos, en la Biblia, ¿de quiénes es que se habla que son altos? Por lo general, la Biblia dice que los altos son los enemigos de Israel. Y aquí se está haciendo un énfasis. Eso me llamó mucho la atención. Sí, a la postre, mis hermanos, este Saúl va a ser un enemigo. De hecho, mis hermanos, una de las cosas que nosotros vemos en la teología bíblica, en ese plan redentivo que va continuo, es que la simiente de la serpiente sigue a la simiente del Señor. Y eso es lo que quiso hacer Saúl, siguiendo la simiente del Señor, siguiendo a David para matarlo. Físicamente Saúl estaba en todas, pero vamos a ver que espiritualmente estaba mal. Eso era lo que quería Israel, alguien influyente, que destacara. No importa si no es conforme a Dios, se ve chiva y grande, es guapo. Aquí tenemos ese campeón que nos puede defender. Ellos habían dicho que pueda salir y luchar nuestras batallas. Luce súper bien delante de las demás naciones y se van a asustar probablemente. Entonces, mis hermanos, después de esto nosotros comenzamos a ver al dueño de la historia. Sí, ese es el rey que quieren, ok, perfecto. El soberano creador, el buen creador, como dice, comienza a dirigir todo de una manera tan providencial con el fin de darle a Israel ese rey que tanto quieren. Ese es el muchachón que quieren, ese yo les voy a dar. Pero para eso Saúl tiene que encontrarse con Samuel. Que es Samuel que tiene que ungirlo. De los versos 3 al 10, a este Cis, y ya lo leímos, se le pierden unas asnas. Y le pide a su hijo Saúl, el grandulón, que vaya a buscarlas y que se lleve un criado. Providencialmente, Dios usa el extravío de las asnas para que Saúl comience a dirigirse a Samuel, quien va a ser el que lo unja como rey. Noten cómo Saúl sale a buscar las asnas por ciertos lugares. Yo creo que ya se lo dije al principio, pero va de nuevo. Sale de Efraín, va a Salisa, no encuentran nada. Salen, pasan ahí por Salim y nada. Hasta que llegan a Benjamín. Llegan a esa ciudad de Benjamín, al sur de Suf, pero tampoco encuentran nada. Dios los está llevando, Dios los está dirigiendo, sin que ellos sepan, mis hermanos, lo que van. Dios, mis hermanos, ha decretado lo que va a pasar, entonces Él tiene que ir dirigiendo eso providencialmente. Entonces está conduciendo a Saúl a que se haga lo que ya Dios ha decretado. En el verso 5, llegan a esa ciudad de Suf. ¿Verdad? Eso era un área, mis hermanos, donde estaba Ramá, ahí estaba la casa de Samuel. Y digo, qué coincidencia que llegaran a Suf, donde estaba Samuel, ¿verdad? Que era el hombre que tenía que ungir a Saúl. Después de 3 días de andar buscando las asnas, Saúl está a punto de abortar la misión. Están tan cerca, ya están ahí en Suf, está ahí queda Ramá, están tan cerca, pero Saúl, 3 días de búsqueda, no hemos llegado a nada, devolvámonos. Están a punto de abortar la misión, están tan cerca. ¿Será que se va a venir al suelo el plan de Dios? ¿Será que el decreto del Señor se va a venir al suelo? No, sigue firme. Providencialmente el criado, más bien le dice que hay un profeta ahí. Que hay un varón de Dios que es insigne, que es un hombre reconocido, respetable. ¿A qué coincidencia? ¿Verdad? No, providencia. Una vez más, la providencia de Dios está conduciendo esto. El criado, mis hermanos, está hablando obviamente de Samuel, ¿verdad? Es el vidente que está ahí. Aquel, dice él, que ni una sola de las palabras caía al suelo, porque Dios estaba con él. Vamos entonces, dice Saúl. Vámonos para allá. Pero resulta que, ahí a ver al varón, en aquel tiempo se tenía que dar una ofrenda. Era la costumbre dar una ofrenda, llevarle algo al vidente o al profeta. ¿Qué le vamos a llevar? No tenemos nada. Son 3 días, nos gastamos el pan, no lo comimos, no tenemos nada. ¿Qué le vamos a hacer? Providencialmente,
El criado tiene la cuarta parte de un ciclo de plata. 3 gramos de plata andaba el hombre ahí. Qué casualidad. No, una vez más, providencia. Le leo los versos 8 y 9 y dicen: entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto haré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Los hombres con la plata en mano, con los gramos de plata en mano, decían irse a ver a Samuel. D.A. Carson dice, hablando acerca de esta palabra vidente, dice, se refieren obviamente a Samuel. 8 de las 12 veces que aparece en el Antiguo Testamento, esta palabra no parece ser una función aparte del profeta, sino que es su sinónimo. Este término ocurre principalmente antes del establecimiento de la monarquía y rara vez durante ella, dice este hermano. Mis hermanos, qué criado. Saúl quiere abortar la misión y el criado lo ubica. No, ahí hay un profeta, consultemos a él. Pero no hay nada para llevarle. Y el criado le dice: no, aquí tengo unos centavos en la bolsa, vamos. Pero no es el criado. No es el criado, mis hermanos, es Dios utilizando los medios. Él es el buen criador. Todo es de él. ¿Para qué? Para llegar a ese fin. Dios en su providencia ordinaria está haciendo uso de los medios. Esto significa que la forma habitual en que Dios sostiene y gobierna su creación es trabajando a través de esas causas secundarias, procesos naturales y acciones, mis hermanos, de las criaturas. Por ejemplo, miren, Él usa la lluvia. ¿Para qué? Para que crezcan las plantitas. Él usa el consejo de un amigo para guiar a una persona o a alguien a hacer algo. O el esfuerzo humano, lo utiliza ¿para qué? Para lograr un resultado. La providencia no es un simple destino ciego. No va ciegas, está siendo conducido por el Señor para un fin en específico. Dios sigue y está y seguirá siendo un gobernador activo que utiliza mecanismos, orquesta todo, mis hermanos, de manera perfecta para lograr lo que Él ha establecido. Usó esas asnas para dirigir a Saúl a una tierra en específico, Suf, y usó a ese criado cuando Saúl quiso devolverse. Ahora, ya estos se dirigen a la casa del profeta, según leímos en los versos 11 al 21. Hermanos, es muy largo, si lo leo tardo mucho. Y pasa algo que es muy recurrente en la Escritura. Ahora sí, esto es otra parte. Pasa algo, qué coincidencia. Se encuentran con unas mujeres que van a sacar agua. Si ustedes se ponen a pensar y hacen eso que llaman los teólogos intercontextualidad, ¿y dónde ha pasado esto en otras partes de la Biblia? Entonces van a encontrar, mis hermanos, que esto de las mujeres sacando agua pasa en la Biblia a menudo. Bueno, pasa ahí en varios pasajes. No pasa por alto, lo reconocemos. En Génesis 24, del 15 al 20, ustedes recuerdan al siervo de Abraham. Mire, vaya y me busco una mujer para mi hijo, pero tiene que ser una mujer de mi parentela. Aquel hombre se va con sus animales, ¿y con quién se encuentra? Con Rebeca, que viene a sacar agua. De casualidad, ¿verdad? Él había calculado también, mis hermanos, que ese era el momento que las mujeres salían. Pero viene Rebeca, qué casualidad. Una mujer, mis hermanos, que era la hija de Betuel, el hijo de Milca, que esa Milca fue la mujer de Nacor, y Nacor, curiosamente, es el hermano de Abraham. Así es el aparente, miren, apenas. No aparecen ahí porque sí. Otro caso, mis hermanos, es que estas mujeres recogiendo agua, que llegan a sacar agua, bueno, ahí recuerdan que ella bajó, sí, Señor, y si sacara agua para mí y para mis camellos, esa es. Para otro caso, Jacob se encuentra con Raquel. ¿Quién era Raquel? La hija de Labán, de su misma parentela. Ahí ustedes pueden leerlo en Génesis 29. Parecen, mis hermanos, que son como, ¿qué andaba haciendo Raquel? Sacando agua. Que parecen estos como encuentros al azar o que fue pura casualidad, pero que han sido providencialmente planeados por Dios para un fin que le dé gloria a Él y para el bien de su pueblo. Ahora, ¿por qué digo para el bien de su pueblo? Mis hermanos, de Isaac y Rebeca nosotros tenemos a Jacob. Y de Jacob y de Raquel nosotros tenemos a las 12 tribus. Bueno, y Lea, porque Judá viene de Lea. Entonces, de ahí viene Judá, mis hermanos. De Judá viene ¿quién? Nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Cada evento, hasta esas sacaditas de agua, fueron conducidas providencialmente por el Señor para que lograran esa meta, ese cumplimiento, que Él tenía algo tan mínimo
o que nosotros lleguemos a pensar que no tiene nada de importancia, como estos encuentros con estas mujeres, están perfectamente cumpliendo un objetivo que Dios tenía. Aquí pasa lo mismo. Se encuentran oportunamente con estas mujeres que les dicen dónde está el varón de Dios. Qué bueno. Es como cuando uno anda buscando una parada o algo así, que qué bonito sería, o en el momento que uno anda necesitando de algo, qué bonito fuera que apareciera algo. ¿Qué andas buscando? ¿Andas buscando estos zapatos? Aquí los tenemos. Me encantaría uno, lo que sea. Recuerdo que hace un tiempo andaba buscando una de las oficinas en la municipalidad, no sabíamos a dónde ir. Le preguntamos al hermano Mariano y él nos dijo, sí, tenés que irte aquí, ya fue buenísimo. Pero mis hermanos, oportunamente se encuentran con estas mujeres que le indican dónde está el hombre de Dios. Y providencialmente en ese momento está llegando Samuel. Es que no puede ser mejor. O sea, es el momento perfecto. Otra vez, quisiera decir de nuevo, qué chiripa. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¡Qué casualidad! Pero no, una vez más, hasta estas cosas mínimas que esas mujeres estaban llegando a sacar agua para indicarle a Saúl dónde estaba Samuel, que era el que lo iba a ungir, es la pura y divina providencia de Dios. Dios es el que ha preparado ese encuentro. Samuel viene a hacer un sacrificio, viene a adorar. Que se diga que lo va a hacer en un lugar alto, mis hermanos, eso es legítimo. O sea, para hacer sacrificios aún no estaba establecido el templo en Jerusalén. Por lo tanto, antes era legítimo. Ya después nosotros vamos a ver que establecido el lugar donde se tenían que llevar los sacrificios, los lugares altos pasan a ser más bien un símbolo de idolatría. Pero en este momento en esos cerros, esto es válido, es legítimo. Él va a ir a hacer un sacrificio. Suben a la ciudad, ahí viene Samuel, y se viene hacia ellos para subir al lugar alto, para subir al cerro, a la montaña. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Saúl? Saúl solo anda buscando las asnas de su papá. Yo nada más quiero encontrar las asnas de papi porque tengo que llevárselas. En aquel tiempo, mis hermanos, perder asnas, y esto está en plural, es como que un ganadero ahorita pierda sus 4 camiones que tiene para jalar sus vacas. Era algo importante. Yo ando buscando mis asnas. Y ahora o mejor dicho, Saúl es el que está a punto de vivir algo que nunca imaginó. Deje de preocuparse por sus asnas. Va a vivir algo que nunca imaginó. Subir al lugar alto, comer con Samuel, ser de los convidados, lo sentaron a la cabeza, lo llenaron de honra. Que se bendiga, ¿verdad?, ese sacrificio que va a hacer Samuel y que participe de una adoración. Pero si yo andaba solamente buscando unas asnas, lo que está pasando. Dice los versos 14 al 16, dice, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, de la ciudad, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Samuel viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Si lo notaron en el verso 16, curiosamente enfatiza la providencia de Dios. Mañana a esta misma hora. ¿Qué está pasando? En ese específico momento está el Señor mandándole a Samuel a un hombre de Benjamín. Qué casualidad, ahí está Saúl. De nuevo, la providencia de Dios dirigiendo todo. Ya estamos llegando, mis hermanos, a que ellos se encuentren. Dios, mis hermanos, está gobernando activamente su creación. Está utilizando sus medios naturales y llevó a Saúl a ese encuentro con Samuel. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar a Saúl para rescatar a su pueblo de los filisteos. Y de aquí, de ninguna manera, este pasaje, mis hermanos, contradice lo que ya nosotros vimos en el capítulo 7:13. ¿Qué decía en el capítulo 7:13? Dice, y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Los filisteos ya no dominaron. Y es lo que ya no dominaron más a Israel. Y es lo que quiere decir este pasaje. Que no hubo ese dominio continuo sobre Israel. Pero si hubo clamor, si ellos clamaron al Señor por ayuda, es porque les estaban afligiendo de nuevo. Estaban ahí molestando de nuevo a los enemigos del Señor. Es lo que hace Satanás.
Ese es el enemigo que va a buscar de una manera seguir queriendo hacerle daño al pueblo del Señor. Estamos aquí, mis hermanos, entonces, ante el primer rey de Israel, el que va a venir a darle tranquilidad, al que va a venir a librar a este pueblo que está clamando, que necesita ayuda. Este es el rey que va a ser puesto como lo pidió el pueblo, para que sean librados de sus opresores, esos filisteos. Pero como vuelvo y repito, mis hermanos, va a ser ese rey Saúl, que se ve aquí tan humilde. De hecho, ustedes leen ustedes leen esto y ustedes dicen, pobrecito Saúl. Saúl es un humilde. Sí, es grandotote y todo, y guapo, pero también es humilde, es tranquilito, se ve tranquilito el Saúl. Pero más adelante la imagen se pierde por completo, porque ese no es el rey que necesita Israel. Saúl se acerca a Samuel sin saber que es el vidente, sin saber que es el profeta, y le pide que le diga dónde está la casa del profeta. A ver qué curioso. Al mismo Samuel le dice, ¿sabes dónde está la casa del vidente? Obviamente Samuel le responde, mucho gusto, soy yo. Yo soy el vidente, yo soy el profeta. Ya Dios ha llegado, mis hermanos, a que se encuentren. Samuel le pide que suba con él al lugar alto, donde se va a hacer ese sacrificio. Otra cosa que me parece curiosa es que Samuel, siendo un hombre insigne, reconocido, que predicaba la palabra de Dios desde Dan hasta Beerseba, por todo Israel, Saúl no sabe quién es. Saúl no sabe quién es Samuel. Dice un hermano, esto nos deja ver la vida deplorable espiritual de Saúl. No conocía al hombre que predicaba la palabra de Dios en todo Israel. Venía de familia rica, era guapo, era alto, pero cero interés en la palabra de Dios, porque no conocía al que predicaba la palabra de Dios en todo Israel. Yo también me quise poner aquí porque realmente Saúl me da lástima. Yo preguntaba, pero quizá también él pasaba ocupado con las cosas de Cis, que tráigame las burras, que lleve a hacer esto, vaya con lo otro, y probablemente nunca supo. Mis hermanos, no sabemos. Pero sí sabemos que todo esto está hecho por Dios de una manera perfecta. Buscando unas asnas de su papá, Saúl ha llegado a encontrar un reino que no esperaba. Dios, mis hermanos, ha dirigido todo perfectamente. Y muchos aquí somos testigos de cómo Dios ha orquestado cosas en nuestras vidas para bendecirnos. Ha orquestado cosas de maneras tan inusuales, tan extrañas, para bendecirnos. Y podemos, mis hermanos, ver atrás y decir, mira, hasta aquí el Señor me ha ayudado a ver tanta cosa que pasó para esto. ¿Qué manera? Ese es Dios. Dios providencialmente actuando, ¿para qué? Para cuidar a uno de sus hijos. Solo quiero dar un breve ejemplo, un breve recuerdo de algo que me pasó a mí, de la providencia de Dios, de cómo Dios orquesta las cosas. Yo llego a la iglesia de Los Lagos. Después de eso, a la iglesia de Los Lagos llega Warner. Qué curioso, llega Warner a la iglesia de Los Lagos. No sé cuánto tiempo después, pero curiosamente llega Warner. Ahí estoy, Warner y yo. Curiosamente yo estudio finanzas, hice inglés, y Warner andaba buscando una persona para un puesto que fuera de finanzas y que supiera inglés. Qué curioso. Warner me pide que aplique, que me van a hacer un examen, me mandan un examen, yo no hago el examen, porque tengo miedo, dejo el examen ahí, pero el examen dice que el examen se autodestruirá en 3 días. Es verdad, el examen va a ir a desaparecer en 3 días. No lo dejan ahí mucho tiempo. Siguiente domingo, Warner me regaña. Yo le estoy tratando de ayudar con un puesto para que trabaje, usted no hizo el examen, ve a ver qué hace. Yo me voy asustado y encuentro el examen. Encuentro el examen. Debía haberse autodestruido en 3 días. Hago el examen y la gerente me llama. David, necesito tener una reunión con usted. ¿Puede el lunes? No, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y tengo que hacer extras. No puedo ir. Bueno, el martes tampoco. Tengo que trabajar y hacer extras. Miércoles lo mismo y así. Jueves, viernes. No puedo ningún día. Resulta, mis hermanos, que pasó y un día en específico, providencialmente,
Naidi comienza con náuseas. Ese día en la mañana nos levantamos y Naidi dice, guarde un poco de dinero, porque después de esto vamos a ir a hacernos un examen. Guardamos ese poquito de dinero, pero después, curiosamente, ese día, cuando yo salgo a almorzar, saco el celular, tengo un mensaje de Arles, tengo un mensaje de Warner, tengo un mensaje de la manager y tengo un mensaje de la muchacha de recursos humanos. Preséntese hoy, ya no le vamos a dar tregua. Más bien me esperaron mucho. ¿A quién esperan por 5 años? No puede conectarse. No, vamos nosotros. ¿Quién es usted? Hoy es la tregua. Usted tiene que presentarse hoy a esa entrevista. Fui y le dije a mi jefe, mire, precisamente mi jefe estaba comiendo, me fui a tiempo, hablé con él, me dice, váyase. Yo iba corriendo por toda la zona franca, para los que conocen ahí, mis hermanos, no quiero hacer más largo esto. Corrí y corrí y corrí. Iba pasando un señor que no parecía taxi del todo y le grité, ¿usted es taxi? Y me responde, sí. Me subí al taxi y me llevó allá. Mis hermanos, mire, esto es, no lo puede considerar, qué tonto todo eso. Pero para mí, yo miro atrás y lo que profesionalmente uno es hasta el día de hoy es por la providencia de Dios que de esa manera a mí quiso bendecirme. La providencia del Señor nos hace ver para atrás y no comenzar a quejarnos. La providencia de Dios, mis hermanos, nos hace a nosotros tener que ser esos cristianos prácticos. Esas personas que decimos, gracias, bendito Señor, cómo usted ha hecho las cosas, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo. Pero aquel que se queja, mis hermanos, desdeña, menosprecia y daña la providencia divina del Señor. Ay, si Dios hubiera hecho lo otro, ¿cómo hubiera sido bonito? No, como Dios lo hizo es perfecto. Pensar de alguna manera, no, hombre, si tan solo me hubiera hecho para este lado, si no le hubiera pasado tal cosa a fulano, Dios lo hizo así, cálmese, cállese, Dios lo hizo perfectamente. A veces pensamos que nosotros queremos echar para atrás el tiempo. Pues si yo no hubiera elegido a esa persona, yo estuviera mejor. Dios lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto, lo sigue haciendo perfecto y lo hará perfecto para siempre. Y más cuando es para sus hijos. En el verso 20, mis hermanos, Samuel, si las asnas es lo que le preocupa a Saúl, Samuel le dice, mire, no se preocupen más. Él le dijo, yo voy a descubrir lo que hay en tu corazón. Había preocupación de Saúl por saber qué se hicieron las asnas de mi papá. Ya ni se preocupa por eso, Saúl. Y la pregunta que hace Samuel a Saúl, ¿para quién es todo lo deseable? No se preocupe por esas asnas. ¿Para quién es todo lo deseable? Es haciéndole ver, mis hermanos, que él será quien como rey comenzará a disfrutar de todas las cosas de Israel. No fue este el rey que pidió Israel. No fue este el rey que pidió el pueblo. Sí, para él van a hacer esas cosas. Saúl va a comenzar a disfrutar de todo lo que tiene el pueblo. Él va a poder tenerlas, él va a poder disfrutarlas, él va a tener el alcance a ellas. Y Saúl entiende. Saúl entiende rápidamente lo que le está diciendo Samuel y por eso responde así. ¿Quién soy para semejante honor? A mí me llama la atención que lo que dice Saúl, verso 1, lo vamos a leer, dice así. Ya voy terminando, mis hermanos. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Y esto automáticamente a mí me transporta a Jueces. Me lleva a Jueces 19 y 20. Hay un acontecimiento en el capítulo 19 precisamente, crudo, grotesco, sangriento, feo. Y que no está ahí en la Biblia así porque sí. No está ahí en la Biblia por pura casualidad. Si pensaron muchas veces, mis hermanos, para los que han leído el capítulo 19 de Jueces, ¿qué caramba hace este capítulo aquí? Mis hermanos, no es coincidencia, no es casualidad que ese capítulo tan rudo, tan fuerte esté ahí. Es una advertencia, es una señal para Israel del rey que está poniendo. Entonces pasemos rapidito. Lo que pasa en Jueces capítulo 9. Un levita, voy a hacerlo bastante resumido, mis hermanos. Un levita va a buscar a su esposa a la casa de su papá porque la levita le fue infiel yéndose a la casa de su papá. Él se va y la busca. Se va a buscar a su mujer. Él y su criado, bueno, ¿verdad? Él y su criado y dos asnos salen de la casa del papá porque la recuperan, le hablan el corazón, la trae, la convence, vamos conmigo, van para Judá. Y les da la noche en el camino en una tierra llamada Gabá. Curiosamente, en esa tierra llamada Gabá, que pertenece a la tribu de Benjamín.
Si leen Samuel 2, del 21 al 6, van a decir que Gabá, dice, tenían que ahorcar a aquellos hombres, ¿verdad? Para expiar lo que había hecho este Saúl. Y dice, los queremos ahorcar delante de Jehová en Gabá de Saúl. Era la ciudad donde él iba a poner su centro de reinado. Dice que cuando ellos van a esa ciudad, que pertenece a Benjamín, un hombre viejo los hospeda en su casa. Les dice, mire, no se queden en la plaza, es peligroso. Vamos para mi casa. Y el Señor los hospeda. Él también era un extranjero de ahí. Mientras están alegres en la casa, dice la Biblia que los hombres de aquella ciudad eran perversos. Rodean la casa del Señor. Golpean la puerta y piden que saque al hombre. Y le piden, saque a Levita. Mis hermanos, miren, saque al hombre para conocerlo. Si nosotros nos vamos a Sodoma y Gomorra, ¿qué significa conocerlo? Estos hombres perversos de Gabá, de Benjamín, quieren que lo saque para violarlo, para abusar de él, para conocerlo. Mis hermanos, esto es similar a lo de Sodoma y Gomorra. El Señor les dice, miren, no hagan eso. ¿Qué es lo que están pidiendo? Más bien, miren, tomen a mi hija. Ahí esa es una parte muy fría, muy cruda. Tomen a mi hija, hagan lo que quieren a mi hija, pero no toquen a mi huésped. Ahí está también la concubina de él. Hagan lo que quieran a ella, pero no, dice, humíllenlas, pero no toquen a mi huésped. El levita, mis hermanos, agarra a la mujer, su esposa, su concubina, y se las da, ¿para qué? Ya todos sabemos lo que pasa. Abusen de ella. A la mañana siguiente la mujer está muerta. Él la sube al asno, después la corta en 12 pedazos y la manda por todo Israel. Israel, miren lo que han hecho estos hombres indolentes, duros, crudos, malos de Benjamín. Crimen hicieron los hombres de Gabá con gran maldad. Israel, indignado al ver esto, se va a la batalla contra ellos. Se van a la batalla contra la tribu de Gabá, la tribu de Benjamín, es casi exterminada, y es por eso que les decía en Jueces 20, casi quedan exterminados, y por eso Saúl, el benjamita, ya Dios había dado una señal. Este es el hombre que está eligiendo Israel. Dios, mis hermanos, les estaba dando una advertencia clara. Sí, Dios les había prometido un rey, pero un rey conforme a su corazón, no al de estos hombres, no al de Israel. Miren el problema en el que se están metiendo. Y el Señor en este capítulo les está dando una señal de advertencia. No, de Benjamín no. Me encanta, mis hermanos, de hecho, como Jueces termina dejando a Benjamín como no apto y marcando al final una necesidad. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Así termina, mis hermanos Jueces, dejando esa necesidad en el pueblo de Israel, de que ustedes necesitan un rey que los juzgue con justicia, juicio y equidad. Y lo que sigue después de Jueces, ¿saben qué es? Ruth. Ruth tampoco está ahí por el azar o por coincidencia. Tenemos a Ruth. ¿Y saben qué encontramos en Ruth? Un hombre muy diferente de la tribu de Judá, a un Boz. De la tribu de Judá, un Goel, un redentor. Que de ahí es donde nuestro Señor, mis hermanos, va a sacar al rey. ¿De dónde era Boz? De la tribu de Judá. Pero, mis hermanos, el Señor le está dando ahí una señal. Ya Él había dado señales anteriormente, Génesis 49, incluso en Números. Pero Dios ha venido haciendo todo, mis hermanos, perfectamente, hasta dando señales de cuidado, ese no, este es. Cuidado, ese no, este es el necio corazón del pueblo de Israel. Había preferido a este Saúl. Sí, mis hermanos, grande, fuerte, chuzo por fuera, pero vacío por dentro. Estos pasajes no están aquí por ninguna coincidencia. Dios ha y dirige todo perfectamente para sus santos fines y propósitos. Samuel entonces lleva a Saúl de la tribu de Benjamín al no apto, lo lleva a comer. Le da una parte, le da la espaldilla. Esto es honor. Es la espaldilla que habían apartado. Precisamente habían apartado una espaldilla para dársela a Saúl. En ese momento específico, Samuel ahí en el banquete, mis hermanos, trata a Saúl como un rey, respetuosamente, le da honor. Independientemente de lo que ya Samuel sabía y lo que nosotros leímos de que este rey iba a hacer con Israel, Samuel se somete a lo que Dios está haciendo y le da el respeto a Saúl sin haberlo aún nombrado rey. Samuel y Saúl hablan en el terrado.
Allí mismo duerme Saúl. En aquel tiempo mis hermanos aprovechaban el techo para dormir fresquitos de los calores. Y al siguiente día Samuel llama a Saúl, despiértate, levántate, lo va a despedir, pero antes tiene que decirle en privado lo que Dios le ha dicho. Le pide al criado que se adelante el criado, eso es para usted lo que le tengo que decir. Israel quiere un rey, y hay que ungir un rey, Saúl. Y entonces le revela la palabra de Dios. Mis hermanos, miren, ya terminé con el pasaje. Si Dios en su providencia divina, miren, llevó a Saúl a buscar unas asnas para que encontrara un reino, Dios sí va a utilizar a Saúl para proteger a su pueblo. Eso, mis hermanos, es algo que a mí me llamó mucho la atención en el 15 y el 16. Yo luchaba mucho diciendo, ¿cómo voy a entender este pasaje? Dios, mis hermanos, va a utilizar a ese Saúl para proteger a su pueblo que ha clamado, que está ahí clamándole porque está necesitado. Lo siguen lastimando los filisteos y ellos clamaron al Señor y Él oyó. Y entonces Él les está dando ya a ese Saúl que ellos pidieron. Saúl va a ser el que proteja, y de los juicios que van a venir por culpa de Saúl vamos a hablar después. Pero ahorita, mis hermanos, Dios ha movido todo para cuidar a su pueblo Israel. Y antes de pensar en que Dios está en pro de la monarquía de Saúl, más bien yo me ponía a pensar, aquí yo veo más bien a un Dios poniéndose en pro de la misericordia de su querido y amado pueblo, que aunque rebelde, que aunque torpe, que aunque pecador, que aunque terco, Dios sigue siendo abundante en misericordia. ¿Cómo ha usado su providencia bendita? ¿Para qué? Para el bien de su pueblo, porque va a utilizar a ese Saúl para cuidarlo. Entonces, dice Ralph Davis, providencia, pero qué dulce providencia, movida por compasión, para cuidar de su amado pueblo Israel. Dice un hermano, tu pecado no seca la fuente de sus misericordias. Su compasión, o sea, la compasión de Dios, se niega a dejar a su pueblo. Y vuelvo a citar al hermano Paul Smalley. Dice, Alexander Carson expuso la aplicación de Esther para los creyentes que se encuentran en una época de la vida en la que no pueden ver la sabiduría y la bondad de Dios. Aunque no pueda ver a través de esta terrible oscuridad, miraré más allá con el ojo de la fe. Dios reina. Las cosas, pues, han de redundar en la gloria de su nombre y la felicidad de su pueblo. En esta confianza se basa la doctrina de la providencia. Hermanos, miren, yo espero que hayan captado cómo mueve el Señor la providencia en pro del amor, de la compasión a su pueblo. Cómo movió todo, unas asnas, un hombre que tuviera 4 o 3 gramos ahí de plata para llevarlo allá, que se encontraran a esa señora sacando agua, que les dijeran dónde venía, que fueran, que hicieran todo eso. Impresionante cómo el Señor condujo todas estas cosas. Cómo utilizó, mis hermanos, providencialmente una serie de circunstancias para cumplir sus propósitos santos, darse gloria y cuidar de su pueblo. Pregúntese ahí, mire, ¿qué lo turba hoy? Considerando lo que decía este señor, Dios reina, está sentado, está reinando, cuida, protege, bendice a su pueblo. Dios está reinando, mis hermanos. Cada cosa que Él hace, la hace perfectamente. Y para los que lo aman, todas las cosas que pasen van a ayudar para nuestro bien. ¿Qué es lo que lo está preocupando a usted? Piénsese ahí, ¿qué me achicopala? Ir a trabajar mañana y tengo un montón de correos que revisar. ¿Qué es lo que me desalienta? ¿Qué me vuelve un apático? Tengo una iglesia, tengo hermanos, tengo una Biblia, perdón si voy a conversar por ahí. Tengo el Señor que me rescató, el don perfecto. ¿Quién me desalienta? ¿Quién me achicopala? ¿Quién me hace vivir como yo vivo? Conduce cada día de mi vida, hasta mi hermano, que usted come un pedazo de pan, que hoy el zapato que usted se puso, y poder venir con esos zapatitos aquí, mis hermanos, es la misericordia de Dios. ¿Cómo usted consiguió esos zapatos? Dios providencialmente condujo todo para que usted tenga eso. Son cosas mínimas. Dios cuida de las aves. Hay un himno que dice, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Y no se nos olvida eso. Dios controla, mis hermanos, qué movimientos hace una hojita, le decía yo a Sara, incluso cuando se cae. Si la hojita no se movió para la derecha y se movió para la izquierda, Dios sabe por qué la quiso mover ahí.
y Dios lo hizo perfectamente. Me encanta, porque Dios es glorificado. ¿Cómo fue glorificado? Diciéndole a mi hija que Dios decide que ningún átomo, nada, lo más chiquitito, decía el hermano Sproul, es rebelde para con Dios. Todo lo que pasa, Dios lo hace perfectamente. Y un asno salvaje, decía el hermano Paul Smoley, que un asno salvaje, tome agua, está siendo controlado y dirigido por Dios. ¿Cuántas lengüetadas le da un perro a lo donde sea que está tomando agua para saciar su sed? Está controlado y dirigido por Dios. ¿Cómo no va a cuidar compasivamente de nosotros, mis hermanos, cuando a Él clamemos? Pregúntese ahí cuáles son esos eventos o circunstancias que han venido pasando en su vida. Que han venido pasando cosas en mi vida. Y cuando los tenga ahí, diga, si son duros, he clamado al Señor. Y si son de esos felices y alegres que me bendicen, le he dado gracias al Señor, lo he magnificado, lo he glorificado, he ido a Él. Han servido para mi santificación. Han servido para darle la gloria a Dios, han servido para temerle más al Señor, han servido para servirle más al Señor, han servido para humillarme más ante el Señor, han servido para amarle más o para quejarme. Qué pereza, eso así fue que quedó, qué pereza. Si hubiera sido así, hubiera sido mejor, ¿no? Mis hermanos, nosotros hemos pecado contra el Señor gravemente, diciéndole, no, hombre, Señor, si yo lo hubiera hecho, a mí me hubiera quedado buenísimo. Si yo hubiera estado bien en el Edén, yo nunca me como esa manzana o ese fruto. Hermanos, no era coincidencia, y yo creo que aquí ustedes conocen, ya voy terminando, perdón si les dije que ya iba terminando, ya falta poquito. No era coincidencia que a George Mueller, después de que orara, le aparecieran con leche y pan y dinero afuera. Dios cuidando de los suyos. La providencia del Señor, esa providencia divina de Dios, mis hermanos, a nosotros nos tiene que llevar de verdad a ser agradecidos, a estar contentos con el Dios que nosotros tenemos. Dios estaba cuidando de este hermano George Mueller, mis hermanos, cuando oraba. Dice el Catecismo de Heidelberg. Dice, el Catecismo de Heidelberg enseña al cristiano a confesar que, puesto que Dios es nuestro Padre por medio de Jesucristo, Él me proveerá de todo lo necesario. Romanos 8:32, si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él me proveerá todo lo necesario para el alma, para el cuerpo, y además, ¿qué hará? Que todos los males que me envíe en este valle de lágrimas se conviertan en provecho mío. Una vez yo les dije, cuando hablábamos de los pecados respetables, usted agarra los momentos difíciles para exprimirlos para la gloria del Señor. Yo sé que es difícil, mis hermanos, no es que estoy esperando que me vengan cosas duras aquí. A ver, mande cosas duras, Señor, para que yo las agarre y las exprima, ¿no? Pero que esos eventos, mis hermanos, nos lleven a pensar, Dios, usted es soberano. Y yo sé que lo que usted está haciendo providencialmente va a cumplir sus santos propósitos. Y en mi vida, como un creyente, esos santos propósitos tienen que ser primero su gloria. Después que lo que sea que pase conmigo. Pero que su nombre sea glorificado. Que se conviertan en provecho. Hermanos, porque Él puede hacerlo. Dios es todopoderoso, puede mandarnos esas providencias divinas, preciosas, bonitas, que nos encantan, pero también puede mandarnos esos momentos, esos eventos de providencia bonitos, hermosos, que no son tan duros para probar que hay en nuestro corazón. Saúl quizás iba a librar a Israel por un tiempo, pero vendría el día donde fallaría miserablemente, iba a cumplir ese propósito por el cual Dios lo había puesto para juzgar a Israel. Y que se dieran cuenta del error de haber pedido un rey no conforme al corazón de Dios, sino por puro capricho, por puro deseo de ellos. Saúl, mis hermanos, hace un contraste con el verdadero y definitivo rey que Israel tanto necesita. Necesitan de un hombre guapo, de un hombre fornido, necesitan de un hombre altote, necesitan de un maniquí de mol que se ve grandote y musculoso, se ve chuzo por fuera, pero vacío, solo un cascarón por fuera, pero por dentro no tiene absolutamente nada. Hace contraste ese Saúl con nuestro precioso el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Isaías 53:2, dice, subirá el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Lleno del Espíritu Santo de Dios, el que le aplastaría la cabeza a la serpiente,
el que tendría y tiene un reino, que no iba a durar un poquito, que no iba a fracasar miserablemente, como muchos ven que nuestro Jesús tal vez fracasó miserablemente en una cruz, o como el diablo pensó que había, sí, lo maté, fracasaste Jesús, logré crucificarte, ahí estaba venciendo nuestro Señor, porque está todo en ese plan redentivo, mis hermanos, toda la historia el Señor la fue moviendo para la salvación suya, por medio de este precioso Señor Jesucristo, este Goel, este Redentor, para darnos este Rey definitivo, que sí nos protege de nuestros enemigos, no como Saúl, que fue un tiempo y después miserablemente falló. Hermanos, el Dios de la providencia a nosotros como creyentes nos ama. Él envió a su Hijo a través de una serie de circunstancias en la historia. Por eso leemos la Biblia, por eso leemos la historia. Pero en el cumplimiento del tiempo, y lo vemos también en la historia, dice Gálatas, Dios nos dio un Salvador. Mis hermanos, un Salvador que no nos vino a quitar como le haría Saúl, más bien vino a colmarnos de vida y vida en abundancia, vino a llenarnos de su Espíritu Santo. Y hoy lo decía el hermanito Mariano, vino a llenarnos de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos esta vida como tiene que ser para su gloria, para que vivamos considerando esa providencia bendita y divina de Dios, para que en esta vida de lágrimas, en esta vida de angustias, usted y yo caminemos confiando en el Señor de la providencia, que todo lo hace bien. Así que, cuando usted vea que las cosas a su parecer y al mío no van bien, recuerde, mis hermanos, que Dios es soberano. Miren, Dios es soberano sobre el mal. Vender a José, por ejemplo, qué maldad la quisieron, ¿verdad? Dios utilizó eso ¿para qué? Para preservar a mucho pueblo. El daño que le hizo Satanás a Job, Dios le da permiso, toca a uno de sus hijos, pero al final, ¿qué pasó? En el daño de Job, Dios fue glorificado. ¿Está siendo Dios glorificado, mis hermanos, por las cosas que ustedes hacen? Por las que hacemos. ¿Está siendo Dios glorificado? Pregúntese ahí, incluso en mis niños. Ahora Jairito le decía a unos hermanos, ay hermano, me decían, ¿cómo va a parar usted a predicar? Jairito llegó diciendo que usted le pegó con una bola y que ni siquiera le pidió perdón. Algo tan mínimo, nuestros hijos, ¿qué están viendo en nosotros? Personas que confían en la providencia de Dios, o personas que pasan más en un celular, como ahora nos decía Alex. Ellos ven, usa ese celular de horas. O una persona que no ve, y veo papi leyendo, llenándose. Hay mucho que tener cuidado. Aunque el mal más grande, mis hermanos, que es el haber matado al autor de la vida, crucificar a nuestro Señor Jesucristo, aún en ese mal tan grande, ahí vemos a Dios en control de todo, utilizándolo ¿para qué? En esa crucifixión, Cristo nos estaba reconciliando con el Padre. Leo, mis hermanos, al hermano Paul Smoley para terminar, que dice, los creyentes experimentan la providencia como hijos de Dios por la obra de Dios, Espíritu Santo. El Espíritu nos asegura, a pesar de nuestros pecados y penas, que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Así, es el Espíritu que nos permite ver las misteriosas providencias de Dios como el camino de un Padre amoroso que adiestra a sus hijos para que participen de su santidad. Hebreos 12, del 5 al 11. Por el Espíritu, llegamos a ver el envío de Jesucristo a la cruz como una muestra maravillosa del amor divino por nosotros. Un amor que se derrama en nuestros corazones. Romanos 5, 5 al 8. El Espíritu Santo, que nos ha sido dado como primicia de nuestra adopción, nos hace gemir internamente por la gloria a la que Dios conduce a su creación. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ver su providencia, que nos demos cuenta de que nada está fuera de su control, que Él es el sustentador de todo y que eso nos traiga a nosotros consuelo y paz como creyentes. Saber que pase lo que pase, Dios nos sigue amando. Que peque, mis hermanos, yo sé que como creyentes seguimos pecando, nosotros seguimos fallando, nosotros nos seguimos enojando, nosotros nos seguimos fallando, mis hermanos. Y ese es el dolor que a uno le trae el saber que uno sigue en este cuerpo. Sigo pecando contra usted, Señor, pero yo a usted lo amo. No es como Saúl empezó chivísima, pero terminó miserablemente. Que eso sea lo contrario en nosotros. Pero puede ser que empecemos mal nuestra vida cristiana. Débil, miserable, un creyente ahí que va caminando más o menos, pero termine bien esa carrera, como no la terminó Saúl.
Por eso incluso en esta iglesia, mis hermanos, nosotros ¿qué hacemos? Vemos cómo andan las personas. No puedo llegar y solamente ser creyente. Acéptame, déjame entrar. No, sí, creyente, ¿cómo te conduces en la vida? Porque Saúl se condujo por un tiempo y después fracasó. El creyente va a seguir hasta el final. Entonces hay consuelo en el verdadero creyente, hay un consuelo inmenso de decir, sí, voy a fallar, pero yo sé que voy a seguir luchando, que voy a seguir avanzando, porque Él está conmigo, Él es mi Señor que conduce todo para su gloria. Y que si todo lo que pase me quiere apartar del Señor, si Dios está contra mí, si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Que en Él soy más que vencedor en Cristo Jesús. El Rey que ha sometido a todos sus enemigos, y es que estamos esperando su venida. Eso es lo que a nosotros nos hace estar ahí, deseando que venga pronto para irnos con Él a vivir eternamente. Y poder, mis hermanos, postrarnos ante Él, disfrutar de su presencia y también disfrutar cuando ponga todos sus enemigos por estrados. Yo quiero ver ese día, donde Dios ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y ver cómo Él llama a sus hijos a la gloria. Y vamos y disfrutamos la gloria y como esos siervos fieles, pero en la faz del Señor Jesucristo. Y poder disfrutar y decir, Señor, usted todo lo condujo bien. Aún mis caídas, mis fallos, mis pecados, aún cuando yo dije, no dije, hice, no hice, pensé, no pensé, usted todo lo hizo perfectamente. Pero tema a aquel que no crea el Señor Jesucristo. Porque esos acontecimientos los está orquestando el Señor para su perdición. Y usted va a ser uno de los que Él va a poner por estrado de sus pies, los va a aplastar. Y como dice Isaías, palúas que las majaban y tiraba el jugo, caían en las ropas. Así van a ser esos enemigos del Señor destruidos. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Dios bendito, cada cosa que pasa, qué consuelo más grande es para nosotros como creyentes saber de que usted tiene el control. Mi Dios, es el consuelo y la tranquilidad que nosotros tenemos. Por favor, ayúdenos a ver, Padre bendito, sus actos, ver su majestad, ver su poder, ver la sabiduría con la que los hace, lo sabio que es usted, Señor, lo bueno que es usted al hacer estas cosas, lo tierno, lo amoroso. Muchas veces, Padre, usted tiene que ser fuerte, llamarnos la atención fuertemente para traernos a sus pies de nuevo, reconociendo que hemos pecado. Padre, que cada evento de la vida, cada evento de nuestras vidas, Señor bendito, nos lleve, por favor, Padre, ayúdanos, que nos lleve a reconocer su grandeza, a glorificar su nombre, independientemente de lo que esté pasando en mi vida. El importante es usted, la gloria tiene que ser para usted, amado Señor. Que glorifiquemos su nombre, no solamente de labios, sino también con nuestro diario vivir. En Cristo Jesús oramos. Amén.